Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. La catequesis es algo muy importante en nuestra vida y en nuestro caminar como cristianos. Es aquello que hace que nos acerquemos más a Dios o que definitivamente lo alejemos y busquemos en otros lados. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, conocedora de todo este ámbito de la catequesis. Le damos la bienvenida a Liz Ortega, encargada de la catequesis juvenil en la diócesis de Tlalnepantla. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto siempre poder compartir aquello que uno ama. Y algo de lo que yo amo, pues sin duda es la catequesis y la evangelización. Muchas gracias por haber aceptado. Y precisamente en esta parte, ¿no? Una de las cuestiones que podemos comenzar a que nos cuentes, ¿qué tan de la mano o no de la mano va la catequesis con la evangelización? Porque hoy en día, ¿verdad? La catequesis muchas veces la vemos solamente en esta parte en donde hay que ir a catequesis para hacer nuestros sacramentos, ¿no? Que es primera comunión, confirmación y ya, ¿no? Porque luego las pláticas matrimoniales buscamos a dónde sean más rápido, ¿no? O de 1 hora y ya. Así es. O las pláticas prebautismales también, ¿no? O también tenemos de repente esta cuestión para Semana Santa, ¿no? Esta parte de los catecúmenes donde también buscamos el curso que dure 2 o 3 meses, o si se puede 1 mes, pues entonces vamos. Y luego resulta ser que hay algunas diócesis que nos ayudan, ¿verdad? Y dicen, en la catedral va a durar el curso 3 semanas, ¿no? Y ahí vamos para que ya podamos hacer. Y la evangelización lo vemos en este entorno en donde desde el año 2000, ¿no? Que empezamos con la misión, ¿no? Donde el evangelizar como que se va a considerar esa parte donde tenemos que estar saliendo, tocando puertas, ¿no? Dando el mensaje, y a través de eso decimos, ya hice yo esa labor evangelizadora, pero ¿qué tan de la mano van? ¿O si están separadas? ¿O cómo? ¿Cómo se unen? Pues es muy fácil. Mira, justamente el sábado anterior, en estas fechas, tuvimos un encuentro de catequistas y evangelizadores. Y entonces dentro de lo que les hablábamos, era la primera pregunta que yo les planteaba era, ¿quiénes son misioneros, no? ¿Y quiénes son catequistas? Que levantaran su mano. Y les decía, es que todos desde el bautismo lo somos. Lo que pasa es que no se nos ha dado esa parte de recordarnos, aunque trabajemos en distintas pastorales. Y es algo que todos lo tenemos, solo que no sabemos cómo llevarlo a la vida. Y si esto que comentas, efectivamente, a veces la catequesis se centra o se ha centrado nada más en la parte de los sacramentos. Y ya tiene algunos años, yo más o menos calculo unos 7 años que se empieza a hablar de esta parte de la catequesis, que ya no es solamente dedicarme al sacramento, sino que todos los chicos puedan tener una continuidad de vida. ¿Qué es lo que pasa? En la actualidad muchos adultos pues no viven su fe, y una de las situaciones o que se ha encontrado es porque de pequeños pues les dieron una formación para esa etapa de la vida, ¿no? Pequeños. Uh-huh. Pero cuando crecen, pues esa fe que les fueron enseñada no les sirve cuando son adultos, porque no están preparados para enfrentarse a esa etapa de la vida. Y entonces ahora lo que se busca y lo que se habla mucho es de tener una catequesis para toda la vida. Una catequesis donde te permite ir madurando en tu fe. Es como cuando vamos creciendo, ¿no? O sea, a lo mejor de chiquitos nos gustaban mucho los dulces, pero de grandes pues ya nos hace mal para el colesterol, que nos podemos enfermar, y sabes que sí tienes que tener azúcar en la sangre, pero que debe de ir cambiando lo que consumes. Entonces la fe es igual. La fe va creciendo con uno mismo. Y entonces te ayuda a enfrentarlo desde el trabajo, a vivirlo con la familia, con los amigos, los hijos, sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se debería de buscar dentro del proceso de la catequesis. Por eso no se puede ver por separado, porque si tú lo ves por separado, haces esa parte. De nada más hago mi sacramento y, como dicen algunos, ya cumplí, hasta me ponen una estrellita, y va más allá. Es realmente estar convencido de tu fe y vivirla en ese sentido. Y en ese caminar, ¿cuánto tiempo tienes dando catequesis o que entraste en este ministerio de la catequesis? Muchos años. Justamente la semana pasada preguntaba eso. De catequista, yo empecé muy pequeña, tenía 12 años cuando empecé a ser catequista, porque era muy inquieta y el padre pues mejor me puso a dar catecismo, evidentemente. O sea que tengo 33 años dando catecismo. Y
eso que lleva, primero, participé muchos años dentro de la catequesis infantil dentro de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y apoyé en los procesos, vas creciendo en eso. Pero hace 6 años empezamos a trabajar la parte de solamente, bueno, en mi caso, adolescentes. Me desprendí de la infantil. Entonces, esto me permitió pues empezar a trabajar en otra etapa con los chicos y empezarlos a formar desde la adolescencia en esa catequesis. Entonces, muchos años llevo en esto, por eso te decía, es padrísimo poder hablar de lo que uno ama y compartírselo a los demás. ¿Y cómo fue que, digamos, respondes a este llamado o haces caso a este llamado de ir pues caminando, dedicando gran parte de tu vida a la instrucción catequética? ¿Cómo te vas enamorando de eso? Pues primero el llamado lo recibo de mi sacerdote, que te digo, yo creo que ya me veía muy inquieta. La verdad es que yo era de los niños que no estabas nada más sentadita, sino que siempre andaba haciendo travesuras y moviéndome por todos lados. Y me invitó a ser catequista, a lo cual yo le dije, sí, déjame lo pienso. Todavía me fui, pasaron días, y en un momento de oración, debo de decirlo, que supe perfectamente que quería ser catequista. Dios me había dado ese llamado. Y regresé y le dije al padre que sí aceptaba. Entonces, desde ese momento no me he desprendido del trabajo de servicio dentro de la catequesis y de la evangelización, acompañando, pues a lo mejor antes era la niña catequista, ¿no? Y ya después ya me convertí en el adulto catequista y acompañar a mis otros hermanos en este proceso. Y cómo descubro el amor, pues día con día, porque estoy convencida y enamorada. Yo les comparto a los catequistas que estaba en la secundaria y el maestro nos tenía formados para calificarnos, ¿no? Y un chico que estaba atrás de mí en la fila, yo por lo regular traigo una cruz, vio mi cruz y me dijo, ¿qué onda con tu collar de perro? Y eso a mí me encendió mucho, me dio mucho coraje. Y le contesté que no era un collar de perro, que representaba a quien amaba, que era mi fe. Y entonces me sorprendí de cómo yo a esa edad podía defender mi fe fuera de la parroquia. Ahí fue cuando me di cuenta que ya no era solamente la parte de tradición, que mi familia pues te llevan a misa y te forman y demás, sino yo estaba convencida de lo que creía y de lo que hablaba. Y ahí fue donde como que fue un parte de aguas, de decir, ya no es solo la tradición, sino ahora es convicción lo que vivo. Ok, muy bien, qué interesante ir descubriendo estos caminares y la forma en la cual vas dando respuesta a este llamado que Dios te ha hecho. Y en este caminar, la semana pasada, si me parece, estuviste en el Congreso Nacional. Respecto al Congreso Nacional, yo tengo varias dudas. Ajá. O sea, primero, digamos, esta parte de la catequesis, ¿no? Y principalmente basado en la cuestión de los sacramentos. Digamos, ahí, por ejemplo, se tocan puntos en torno a qué puntos o de qué manera a nivel nacional o en las diócesis se va a ir dando las catequesis, o cada quien lo hace como quiere, o luego también llega uno a la parroquia y un padre lleva tal catecismo y otro padre lleva el otro. Entonces, ahí ¿cómo funciona este Congreso Nacional de Catequistas? Pues mira, sí hay una línea, un tema que acompaña todo el Congreso. Y hace un año se empezó a hablar de la iniciación a la vida cristiana, que es justamente la parte del bautismo, la comunión y la confirmación. Y que eso tenía que ser el inicio para una vida cristiana. Y este año no solamente se habló de la parte sacramental, sino de cómo hacerlo vida. Y se mencionó la parte de el ministerio de la catequesis. ¿Cómo puede ser instituido? No sé si has tenido la oportunidad de ver algunos hermanos que han ido con el Papa, bueno, algunos les tocó con el Papa Francisco y ahora algunos con el Papa León, que fueron instituidos en el ministerio de catequesis o de catequistas. Y entonces se lanza que va a haber esta parte, pero no se tenía tan claro cómo hacerlo. Y ahorita ya nos fueron explicando cuál es el sentir de que te instituyan en este ministerio, y como que ya hay como que el punto 1, 2, 3 claramente que antes no se tenía.
¿Cuáles serían esos puntos? Porque, digamos, dentro de la iglesia sí ciertamente es con el Papa Francisco con quien empieza esta parte de la institución así como ministro de catequesis Ujú. o al ministerio de la catequesis. Y antes, bueno, digo, durante muchos años, siglos, la iglesia tenía solamente la institución de el ministerio de acolitado y el ministerio de lectorado, que propiamente son para aquellos que van a recibir las órdenes sacerdotales. Y en esta parte de la catequesis, digamos, como dices, ¿cuáles son como esos puntos que integran este sentido del ministerio? Sí, ahorita se abre ya este aspecto también incluso al lectorado, donde nos dicen que todos podemos recibirlo, no hay como que una línea específica. Pero en la parte de la catequesis sí te piden que cumplas, obviamente, tu vida sacramental, que esté completa, Ujú. es un aspecto, un ejemplo de vida, podríamos decirlo así, una recta, que el sacerdote o que algún sacerdote te recomiende, obviamente que te conozca, que sepa que tienes una vida pues de fe adecuada y que estás preparado también, o sea, no solamente es yo tengo de buen corazón ganas de querer participar, sino que tengas una preparación porque ejercer este ministerio no es soy como que el jefe de los catequistas, sino es un catequista que va a ir a apoyar a donde lo envíen para formar otros catequistas. Entonces, después de como que se presenta la solicitud con el sacerdote y el sacerdote al obispo. Y el obispo decide quiénes son los que pueden ser instituidos. Después de esto, se hace un curso y en el cual, pues en este curso también van discerniendo y se va conociendo a los candidatos. Y no todos los que tomen el curso significa que son aceptados. Hay que pasar todo este filtro y posteriormente ya son aceptados. Entonces sí es como que demostrar tener una vida adecuada de fe y práctica también, tanto en la parte académica como en la parte de vida, para poder ser instituido. Y yo así como dicen, ¿y dónde se estudia para ser catequista? Ah, híjole, yo creo, bueno, es que sí hay, o sea, sin duda la Universidad Pontificia de México pues nos ofrece diplomados para ser catequistas, también en Guadalajara hay la licenciatura en catequista o catequeta. ¿A poco? ¿Quién Sí. de esa licenciatura? No sabía que había una licenciatura en Guadalajara hay una. de catequesis. La ofrece, bueno, por medio del SEDEC se puede localizar o también está la escuela de catequistas y también ahí la ofrecen. Y es así tal cual, una licenciatura en catequesis. Y así es como se va dando. No sabía. De aquí, digo, por ejemplo, aquí en México, en la ciudad está el Instituto Juan Pablo II, Ajá. pero no ofrece la licenciatura en catequismo, ofrece como cuestiones en torno a la familia, ¿no? Y un poquito de eso. Pero no sabía que había una licenciatura de catequesis. Sí, sí mira existe. qué interesante. Entonces, la verdad que ahí dice, Monterrey también ofrece esta parte pastoral, pero son en diplomados. La única que ofrece así como licenciatura es en Guadalajara. Y de ahí en fuera, pues se puede ir formando, ¿no? Ahora lo que se apoya mucho uno es que en las redes sociales puede uno encontrar diversos cursos para especializarte y que algunos son aprobados por CELAM. Y Es lo que te iba a preguntar, o sea, por ejemplo, como ¿cuáles serían esos cursos, digamos, como válidos? Porque hoy, por ejemplo, en Facebook han salido muchísimas cosas. Yo me he encontrado en Facebook, por ejemplo, algún sacerdote que sale ahí para... dice, si el amor que inició Dios que siempre permanezca, amarres espirituales, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿cuáles son esos, o más bien, en qué debe fijarse aquella persona que quiera ser catequista para tomar algún curso de estos o algún diplomado de estos? ¿En qué debe fijarse como para que sea válido? Uh-huh. Yo creo que el primer paso es querer, estar convencido de querer ser catequista. La razón es esta. Muchos hermanos catequistas inician su proceso porque quisieron ser maestros en algún momento de su vida y dicen es el momento de poder llevarlo a cabo. Y confunden la catequesis como si fuera una escuela. Y la verdad es que es muy distinto. En una escuela pues tenemos un ritmo académico. Yo trabajé muchos años en escuelas y hay que cumplir con un programa, hay horarios, evaluaciones muy estrictas. Pero en la parte de la catequesis es llevar primero al enamoramiento para ya después
llevarlo a la parte pues académica, ¿no? Nos decía el Papa Francisco, mente, corazón y manos, ¿no? Sin duda que entre por la mente, llevarlo al corazón y esas manos que se comparten con los demás. Y entonces después de eso, el catequista se tendría que formar. Incluso aquí en la Ciudad de México, el proceso de formación que hay para las catequistas va en torno a eso. Primero descubrir su vocación y después el proceso formativo. Y después hay un proceso de especialización que lo llevan. ¿Por qué? Porque justamente nace de esa necesidad de yo querer serlo, descubrir que sí es donde yo quiero estar y eso que me lleva a prepararme. Y prepararme de manera formal. Te digo, puedes ahí, ¿cómo no saberlo? Respondiendo a tu pregunta es, sí que que te lo reconozca una arquidiócesis porque tiene pues digamos que un aval pastoral un poquito mayor, o un organismo pues digamos que institucional bien reconocido para que tú puedas, pues sobre todo no tener una formación confusa, ¿no? Porque sí se puede dar ahorita en la gran variedad de todas las cosas que uno puede encontrar y aparte gratis, pues como que todo el mundo va recibiendo cursos, pero ¿cómo saberlo? Es perteneciente a una institución, ¿no? O sea, siempre es importante tenerlo claro. Lumen Gentium también ofrece buenos cursos en esa parte. Ok. ¿Tú cómo fuiste descubriendo esta vocación a ser catequista? Pues... Y no sé por qué no religiosa o... porque yo creo, bueno, primero sí es claro que sí hubo un momento dentro de mi vida que sí tuve esta parte de qué pasaría si yo fuera religiosa, ¿no? Yo crecí con sacerdotes benedictinos y pues asistí con las hermanas benedictinas de Cuernavaca, recuerda. Entonces viví este proceso, pero y a la par también estaba viendo la parte de los misioneros, ¿no? Esa es la parte de la misión con los servidores de la palabra. Okay. Pero bueno... ¿Con el padre Amatul son ellos o son los de... Luis Butera. De Butera. Ajá. Sí, y bueno, en este inter de descubrirlo, definitivamente lo mío no era estar en un lugar encerrado. Ahí fue donde dije, no podría estar demasiado aquí. Y en la parte misionera, pues fue más en el ejercicio laical, ¿no? Entonces fue cuando lo empecé a descubrir, decir, yo puedo prestar un servicio como misionera siendo catequista y vivirlo de esa forma. Entonces fue donde ahí tuve ese discernimiento de qué quería hacer, ¿no? Realizarme profesionalmente, pero también vivirlo, esta parte de vida de fe. Si tú me preguntas ahora, yo me dedico al 100% ya desde hace casi 7 años al trabajo de la evangelización, ¿no? Así al 100%, porque yo creo claramente cómo Dios fue llevando mi vida en este caminar de tener claro mi vocación, de conocerlo en la vida profesional, porque siempre trabajé en colegios católicos, y de ahí pues tener el acercamiento ya después pues a trabajarlo al 100%, ¿no? Que es como ahora lo vivo. ¿Y la iglesia te paga por digamos, trabajo, servicio? Pues la iglesia no te paga así como tal, siempre hay un apoyo para pues algún gasto que se tenga externo, porque sí, eso lo preguntaban y justamente en la asamblea algún sacerdote decía, y bueno, ¿cuánto van a pagar por el ministerio, no? Y se sabe que no hay como que firmas un contrato y te estipulan un sueldo, no, sino es parte del servicio y tú sabes que te dedicas a eso. O sea, yo sé que, por ejemplo, para obtener recursos, pues obviamente tengo que realizar otras actividades, charlas, doy clases en el seminario. Entonces, pues obviamente buscas estos ingresos para seguir adelante. Pero Dios siempre ayuda. Muy bien. Oye, y dentro de esta parte del congreso que estuviste, bueno, que viviste, también hay otra cuestión, como decías ahorita, ¿no? También acabas de hacer un retiro. Uh-huh. Es el de, iba a decir, no es Camino de Maús, se me fue. ¿Josué? El de Josué, sí te iba a decir Santiago, sí. No, el de Josué. Josué. Ese retiro, digamos, estos retiros, ¿en torno a qué parte los vas realizando? Ciertamente sí en esta parte evangelizadora, pero digamos siempre es dirigido como a los adolescentes, que es lo que más te apasiona, lo que más te has dedicado, o en torno a qué van dedicados. Bueno, estos retiros, yo ya de hace como 11 años pertenezco a Escuela de Evangelización San Andrés, de Pepe Prado.
Y entonces este último retiro es el de los últimos que salieron y va enfocado para jóvenes. Es formar líderes, o sea, descubrir que todos somos Moisés en una etapa de nuestra vida, pero que tenemos que pasar la estafeta a un Josué. O sea, que debemos de tener claro que no somos eternos y que si no nos dedicamos a formar a otros, ¿quién va a continuar con esta obra? Y por eso fue enfocado a todos aquellos que eran coordinadores de algún grupo, para que también se llevaron esta parte de todos somos líderes, pero como líder tienes que formar. Y si tu liderazgo nada más se centra en tu crecer, no estás siendo un líder, sino el líder forma y el líder prepara al otro para que tome la estafeta. ¿Por qué? Porque si trabajamos con adolescentes y jóvenes, ellos son la generación que sigue y debemos hacerles descubrir ellos que necesitamos de su adolescencia y de su juventud para que como son ellos puedan seguir adelante en esta vida de fe, porque pues nosotros nos vamos a ir en algún momento. Sí, y eso es importante porque hoy, por ejemplo, los grupos de jóvenes, hay muchos, ¿verdad? Que digamos quienes los coordinan, pues ya son personas de 40 y más o 50 y más, ¿no? Y están, ya tienen otro tipo de vida, ¿no? Ya están en la cuestión, o ya son casados, o ya tienen hijos, o alguna cuestión, y todavía están como coordinando, ¿no? Los grupos de jóvenes que desafortunadamente hoy en día dentro de la iglesia pues cada vez hay menos y los grupos que hay pues son menos nutridos, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy importante e interesante, el poder, como dices, ir soltando estas estafetas que muchas veces nos apropiamos y no queremos como dejar, ¿no? Para estas nuevas generaciones. Y qué bueno también, por otro lado, que nos aclaras, porque hoy ha salido mucho esta parte, ¿no? La formación de líderes, ¿no? Y la reunión de líderes católicos y líderes de jóvenes y bueno, digo, más bien saber esto, que el poder prepararse como líder es saber ir delegando, ¿no? Y saber que bueno, que estás o estamos de paso en algún momento y alguna formación para poder seguir. Uh-huh. Y para eso hay que crear esta conciencia, porque desafortunadamente, no importa la pastoral en la cual tú trabajes, poco se tiene esta conciencia de saber que estás ahí para formar a otros. Y que si tienes un equipo, tu equipo debe ser formado para que en algún momento, aunque tú no estés, por alguna situación de vida, ellos puedan seguir adelante, ¿no? Y pueda salir todo el trabajo, cuando lo que sucede es que como que todo se queda así en una burbuja y que nadie se entere y yo lo resuelvo. Eso es contra lo que estamos luchando, ¿no? Y en la parte que a mí me toca con las catequistas, pues es algo que se les inculca mucho, ¿no? Nosotros decimos que tenemos una catequesis misionera y esa sí es la manera en que se forman a los chicos, sabiendo que no solamente voy y escucho la clase de catecismo, sino tengo una actividad mensual donde tengo que hacer un servicio, un algo donde yo pueda ejercer lo que yo escuché. ¿Para qué? Para que sepan que sí pueden hacer algo más de lo que les dicen los demás. Y 2, que la fe no solamente es en un libro, sino la fe se vive y se practica. Y esto es con mes, ¿qué es lo que buscamos? Que los chicos perseveren. Ok. Y en esta parte, digamos, ya más concreta del Ministerio de Catequesis en el cual participas, esta parte de los jóvenes o esta catequesis juvenil, ¿cuáles son los retos que tú encuentras dentro primero de los jóvenes para poderlos acercar, ¿no? Después para formarlos y para seguir caminando dentro de la fe? Pues el principal obstáculo a veces es esta parte de queremos tener una pastoral de conjunto y lo que menos hay es el conjunto, ¿no? O sea, como que cada quien va por su lado. Y todos buscamos el servicio, el prestar un servicio. Al final todos lo buscamos, ¿no? Pero pues sí genera ciertas fricciones. ¿Por qué están haciendo esto ustedes y por qué nosotros? Yo creo que sería el principal rasgo. Pero yo ahora que lo veo a nivel nacional, digo, me sucede a mí como le sucede en otras diócesis. Es como que algo normal. No debería, pero pues algo normal. Y ese es uno de los principales obstáculos. Y en el caso de los chicos, pues es primero quitarles la idea de que van a la fuerza. ¿Y cómo haces un contraste con eso? Me regreso a la formación. Para tener personas
que trabajen con los adolescentes y jóvenes deben ser catequistas o animadores convencidos de que quieren estar con adolescentes y jóvenes, porque no a todos les gusta trabajar con ellos. O sea, puedo decir, yo estoy muy preparado, tomé tantos cursos, pero el ya estar el día a día con ellos, la verdad es que no es lo mismo. Entonces, deben ellas estar convencidas de lo que es un adolescente, recordar su adolescencia, recordar cómo eran ellos, cómo lo vivían, y eso mismo hace que cuando lleguen los chicos, no te desesperes, decir, si haces una dinámica y uno no quiere participar y tú te frustras, decir, ¿por qué no todos participan? Y yo me esforcé, yo hice esto. No pasa nada. 1, no es personal. 2, tú sigue con tu trabajo y se va a integrar. Pero eso lo descubren en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generar ambientes seguros para los adolescentes. De decir, me siento feliz de ir a la clase de catecismo. Más feliz que incluso a veces estar en mi casa, porque en su casa pueden vivir situaciones diversas. O sea, hay pues muchos problemas en la actualidad que los adolescentes y jóvenes enfrentan. Y al pertenecer al grupo de catequesis, sé que es mi lugar seguro. Y sé que voy a estar bien por 1 hora, hora y media, donde me voy a olvidar de todos los broncas que tengo y puedo regresar a mi casa bien. Esa es la diferencia. Y así vences el obstáculo de la apatía. O el que algunos te digan de plano, todo lo que me estás diciendo no es verdad, ¿no? Mis maestros me dijeron que es esto. O cómo me lo comprueba científicamente. Entonces, la persona que está trabajando con ellos está formada para estar preparada para decir, no, sí, no sé, pero vamos a aprender juntos. O mira, yo ya pregunté y también científicamente te lo respondo así. No es en un afán de pelear, sino de compartir. Se convierte en un acompañante y no en un maestro, el catequista. Por eso es diferente, porque no le quitas la figura de autoridad, que es con la que pelean más los jóvenes, sino eres parte de ellos. ¿Y eso qué significa? Que te tienen confianza, que se abren contigo y que quieren trabajar. Ok. Y adolescentes, digamos, ¿de qué edades estamos hablando? 15 años. ¿A qué edad? 15 años a 17 años. Hay algunos pocos que llegan de 22, 20, pero tal vez eran 3, 4, o sea, a nivel general. Pero el rango de edad es de 15 a 17 años. Y digamos, o sea, ¿y ellos van para recibir algún sacramento o ya tienen los sacramentos y deciden buscar algo más? Ajá, no, van para recibir el sacramento. Y ya que los tenemos ahí, digamos que cautivos, pues aprovechamos. O sea, ya que los tenemos ahí, empezamos con este proceso, ¿no? De que aprendan a descubrir su fe, a vivirla y practicarla. En una ocasión me decía una mamá, ¿cómo sé que mi hija aprendió? ¿No? ¿Cómo sé que ya está preparada para hacer sus sacramentos? Entonces le dije, mire, si le hacemos un examen, pues podría yo decirle, me supo 10 respuestas, ¿no? O todas las estuvo bien. Pero la respuesta más sencilla es, cuando usted vea que su hija defiende su fe sin que esté usted o que sin que esté la catequista, quiere decir que ella está preparada. Esa es la mejor respuesta. Ok. Es que me quedé pensando, sí, ciertamente bueno, no sé, en la adolescencia cada vez que va viviendo situaciones distintas. Sí. Y no sé qué tanto hoy en la actualidad pudieran como atacar a alguien por la fe. A mí me llama mucho la atención, digamos, por ejemplo, testimonios en cuestión de una secundaria, en donde al profesor le decía, bueno, alguno le dijo, ¿no? Yo voy a misa todos los domingos y esto, y todo el mundo se quedó así como que, órale, qué bien que vas a misa los domingos, ¿no? Entonces sí me quedé pensando un poquito en esa parte de la defensa de la fe y cómo, pues sí, más bien cómo lo manifiestan ellos para poderlo vivir. Uh-huh. Pues es se supone que a los 15 años ya la mayoría recibió sus sacramentos. O sea, estos chicos están desfasados de lo que debería ser la normalidad. Eso que implica, pues, que ya están en la secundaria y prepa, donde son más vulnerables a las críticas, a las burlas, al de, pues, ¿por qué voy a tener que ir a la clase del catecismo si tengo una fiesta, no? O sea, prefiero irme a la fiesta que irme a la clase del catecismo. Y sí les cuestionan, o sea, sí es de, ¿por qué vas? O sea, revélate casi. Y es en este proceso, por eso nosotros llevamos mucho de que se sientan bien. A veces con los papás se vive, ¿no? Pero ¿por qué lo tengo que formar? O sea, porque ella está más grande. Y la respuesta es, ¿qué prefiere? ¿Que esté aquí con nosotros?
que sepa usted dónde está o que ande en una fiesta o ande en otro lugar donde ni siquiera sabe con quién está o qué está haciendo, a qué se está exponiendo a su hijo. Entonces, si es un tiempo, nosotros tenemos 1 año nada más para trabajar con ellos y lograr enamorarlos para que puedan seguir. Y pues ahora sí que a 6, 7 años nos ha funcionado. Digo, te quisiera decir, híjole, el 100% continúa, pero no. La verdad es que terminan ya ahorita el 30% el que continúa, pero un 30% de adolescentes y jóvenes que quieren estar en la iglesia es muy bueno, porque pueden invitar a los demás. Lo que nosotros estamos buscando es que después ellos sean los que inviten a otros adolescentes, los que se quedan. Uh-huh. Es esa parte. Ah, ok. Y, por ejemplo, hace rato que decías, estos procesos de repente de buscar los sacramentos de manera pues muy rápida para Pascua, ¿qué tan viable lo ves? O, por ejemplo, también, ¿no? De repente, cuando alguien se va a casar, ¿no? Y no tiene pues cualquiera de las dos cosas, la comunión o por lo regular la confirmación, también como que buscan, ¿no? Y de hecho también las diócesis en esa parte se han preocupado un poquito y han puesto estos cursos también express para, si te vas a casar, pues ya, ¿no? Recíbelo en un mes y ya lo recibes ahí en la catedral o en alguno de estos, ¿cómo se llama? Lugares o santuarios para hacerlo como más rápido. Digo, ¿qué tan viable es precisamente eso para ir caminando dentro de nuestra fe? Pues, si me preguntas si es viable, no. O sea, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si nosotros... Yo sé que estamos en una sociedad actual de las cosas de la inmediatez, ¿no? Queremos que nuestra computadora funcione rápidamente y hablo 5 o 6 páginas y busco y me dé la información. En esa inmediatez vivimos, ¿no? En el celular que nos dé la información rápidamente, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Buscar respuestas rápidas. Es como que parte de la sociedad. Pero si hablamos en la parte humana, ¿por qué razón no creo que sea algo bueno? Existe, es verdad, nosotros les decimos los catequistas piratas, ¿no? O esos cursos piratas. ¿Por qué razón no? Porque cualquiera puede llegar fácilmente y te dice otra cosa y te cambias de ideas de fe o simplemente dejas de creer, ¿no? Y tal vez, a lo mejor es muy radical, pero sí se necesita una formación real y madura. Alguien que está más, tú me decías hace rato, ¿cómo tú te convenciste o cómo sabes que estás casi en el camino correcto? Pues es en esta parte, ¿no? De ir descubriendo pertenezco a una iglesia que no es perfecta, una iglesia donde quisiéramos que todos trabajáramos como en las comunidades donde todos nos amábamos y todos nos compartíamos, y sé que no es así. Tengo una iglesia que vive pues muchas situaciones sociales, pero sé que mi fe no está sujeta a lo que yo viva, porque soy parte de eso. Y si yo puedo contribuir en algo para bien, se hace. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Cómo ayuda a mi iglesia? Pues empieza por ti mismo. Entonces, eso se descubre con la madurez. Y si yo te voy a decir, cuando yo me bautizaron, el mismo día que me bautizaron, ese mismo día me confirmaron. O sea, mis papás fueron al bautismo en la mañana y en la tarde estaban en la catedral confirmándome. Y yo cuando digo, ay, es que no me dejaron crecer y disfrutar más mi confirmación. Pero así era en esa época. O sea, decían, pues te toca ser católico y tienes que vivirlo, y ya daban por hecho de que toda la vida ibas a ser católico como fuera. Y no podemos ser católicos como fuera, sino necesitamos ser católicos reales. A lo mejor seremos menos, pero bien convencidos y bien firmes para poder acompañar a los demás. Y esta parte de la inmediatez y de hacer las cosas pues entre más rápido, buscar, porque sí hay, o sea, siempre hay una vía alterna, ¿no? Si no hubiera corrupción. Pero... Entonces dicen que la iglesia es corrupta, oye. No, yo digo que hablando de la sociedad es corrupta. O sea, si vemos la sociedad es corrupta. Si tú puedes revisar en toda la época de la historia de la humanidad, en diferentes procesos, desde la Edad Media hasta la etapa de la modernidad y todos los procesos históricos, siempre ha habido momentos así. Pero eso no está sujeto a cómo es el ser humano. Pero sí está sujeto a formarte como ser humano, que es muy diferente. Y si nosotros caemos en esta parte, pues tenemos como consecuencia una sociedad que adolece, que hablan de valores y que todos lo tenemos de diferente manera estipulados, pero una sociedad sobre todo
que dejó de preocuparse por el ser humano, que dejó de preocuparse por lo que está sufriendo el otro, que dejó de preocuparse por cómo está el otro. Y en ese sentido es cuando te va llevando al ser. Y si nosotros lo hacemos de manera inmediata, ¿en qué momento lo reflexionas? ¿En qué momento descubres tú cómo contribuyes a tu fe? Pues si lo quieres hacer rápido, da igual que lo tengas o no lo tengas. Entonces, se trata de que si lo quieres vivir, es hacerlo bien. O sea, uno pudiera estudiar una carrera que me puedo ir a Santo Domingo y sacar mi título, y ya lo tengo. Pero yo sé que no tengo nada de conocimiento, solo tengo el papelito bien bonito, pero no es real. Y eso a veces sucede. Cuando se toman estas opciones, decir, pues tengo el papelito muy bonito, pero de nada te sirve, porque no es real lo que vives. Entonces, por eso hay que ser no honestos. Vayan a los cursos rápidos que dan en las parroquias que dan en las parroquias ahora para Semana Santa, ni tampoco los que dan rápido para que se puedan casar. No vayan No, siempre es una opción adecuada el formarte bien. Estar convencido de lo que vives. Porque si yo no estaría aquí, imagínate, el día de hoy. Sí, claro. Y en este caminar, ¿qué experiencia de Dios has tenido, o una experiencia de Dios que te haya o que te ha marcado, ¿no? Para decir esta parte, Dios se sigue manifestando, se ha manifestado en mi vida de esta manera. Híjole, son muchas. Pues una experiencia constante que yo descubro es en este caminar y en el momento de ir planteando un proyecto, una actividad, y no encontrar como que la respuesta es decir el apoyo. Dios siempre te da a la persona correcta en el momento adecuado. Cuando empiezas a vivir una vida real en tu fe, una vida comprometida, te das cuenta que no todos están de acuerdo, ¿no? O sea, tus amigos a veces dejan de ser tus amigos porque, o sea, es como no vas a ir a una fiesta y vas a ir a un retiro, o tienes que dar una charla y no vas a ir con nosotros. O hasta la misma familia, ¿no? Puede cambiar la dinámica. Pero, ¿cómo es llevarlo? Pues simplemente entender que Dios te acompaña. La verdad es que es como difícil de explicar en palabras, pero puedes ir a leer una cita bíblica. Tengo un hermano que hace 2 años tuvo un accidente. Le cayó un coche y lo aplastó. Esto significó que durante casi 1 año estuvo en el hospital, en cirugías y demás. Y yo tenía que asistir a la asamblea de jóvenes, me parece. Recuerdo que tenía yo que salir. Y en ese fin de semana que yo tenía que volar a esta ciudad, la vida de mi hermana está así como que pues estaba así como que no sabía si yo lo iba a volver a ver. Y entonces estaba leyendo la Biblia y leí esta parte de que había que caminar, ¿no? Y yo decía, Señor, yo sé que todo lo que tú nos dices se cumple y que Dios siempre cumple sus promesas. Y tú me prometiste que mi hermano iba a estar bien, porque estaba el pasaje de Lázaro cuando lo resucita. Y me fui. Pues ya participamos del evento, hicimos la marcha en Ciudad Juárez, ya me acordé. Era en Ciudad Juárez. Íbamos llegando a la catedral y justo cuando yo entrando a la catedral, se escucha raro, pero lo creo así firmemente, escuché claramente que decían, tu hermano está vivo, estaba muerto y estaba vivo. Y mi hermano se recuperó. Mi hermano ahorita trabaja perfectamente, está bien, todavía su salud se sigue mejorando al paso del tiempo, pero mi hermano está bien. Entonces, son de esos momentos donde yo descubro perfectamente que si vas a confiar, confías plenamente, no puedes confiar a la mitad, porque una fe no se puede vivir a la mitad, o a veces sí, o a veces no, sino lo crees, lo vives y se demuestra. Ok. Oye, para ir terminando, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que tienen, primero a los que tienen la inquietud de poderse acercar a la iglesia, y después a aquellos que no tienen ninguna inquietud por participar o compartir su vida con Dios? La primera, ahora sí que me apego a lo que dice el Papa, no tengan miedo. Es lo primero, no tengan miedo.
porque el miedo te limita, te frena y no te permite abrir mente y el corazón para escuchar a los demás. Y necesitamos de muchos jóvenes en nuestras comunidades parroquiales. Jóvenes con esa energía de gritar, de reírse por todo, de jugar, de correr, de andar con cada ocurrencia que uno los ve y dice, ¿cómo se les ocurrió eso? Pero es parte de la edad, es parte de todas las cosas que nosotros hicimos en algún momento. Y saber que hay un lugar para ellos, que por eso no tengan miedo. No importa la experiencia que han tenido con algún sacerdote, una religiosa, un laico, siempre serán bien recibidos y siempre va a haber un lugar para ellos como son y con lo que son. Que no tengan miedo. Ok. ¿Y para los otros les dirías lo mismo también, no tengan miedo? Sí, porque a veces creemos que va a haber prejuicios, que parecería como si yo ya llegara y trajera una etiquetita y que todo el mundo sabe de mí, ¿no? Y cómo soy y lo que he hablado y lo que he dicho. La verdad es que solamente ves a la persona y pues en el proceso la vas conociendo. Es decir, arriésguense. Tal vez en una de esas son convencidos en el amor de Dios de estar en las comunidades. O sea, vayan por curiosidad, vayan por quererse quejar con nosotros, vayan porque no están de acuerdo, pero para poder saber si uno está de acuerdo o no, si es lo tuyo o no, hay que ir. De la otra vez uno de los padres que entrevistamos nos decía, yo le digo a los jóvenes, vayan a criticarme para que se acerquen por lo menos. Así es, estamos de acuerdo en ello. Es que es parte de eso, porque se quedan con tantas preideas de que han visto en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, todas las redes. Y no es lo que es real. Para saber qué es real hay que tocar. No voy a golpear la mesa. Hay que tocar, hay que verlo, sentir, ¿no? O sea, me cayó tan mal, pero bueno, ya fuiste. Ya sabes. Y eso no te lo da ni la inteligencia artificial. Ninguna. Dice la primera carta de San Juan. A mí una parte que me gusta mucho, ¿no? La primera carta dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos tocado, con lo que nosotros hemos estado, ¿verdad? Que es Jesús y es con quien hay que compartir y hay que transmitir. Así es. Como dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es esa parte, ¿no? Es llevarlo, y por eso te decía, si nosotros descubrimos que somos evangelizadores, que somos misioneros, sabemos que hay una misión para ti en la vida. Y toda persona, todo puede estar seguro que no hay una persona que no le gusten los retos. Y la misión es un reto. El vivir una fe en la actualidad de verdad como es un reto. Es ser diferente a todos. Y eso es lo que más aman los jóvenes, ser diferentes. Carlo Acutis a bien decía, ¿para qué morir como fotocopias pudiendo ser iguales? Entonces, pues hay que ser originales y no morir como fotocopias. Y para eso hay que enfrentarse a lo que viene. Muy bien, pues muchísimas gracias, Liz, por haber compartido con nosotros este caminar y tu experiencia. Tus redes sociales para que te busquen y te pidan cursos en línea o algo así claro más rápido. Sí. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Liz Ortega Ugalde, y también hay una página que tengo que se llama Lista la Entrevista, con Z. No me digan que está mal escrito, así es. Y ahí me pueden encontrar y pues si me mandan un mensajito, con todo gusto. Ambas en Facebook y en YouTube como Hora et Labora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Si has llegado hasta este punto de nuestro canal el día de hoy, te invitamos a que te suscribas, a que le des like, nos sigas en todas nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Spotify. De lo católico y más, donde la realidad supera la imaginación.